Buenas tardes, Valeria Colomba, la directora del Jardín de Infantes número 42, bandera argentina de nuestra localidad, Santa Isabel. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, muy bien. Gracias por la entrevista. Bueno, primero quería comenzar por algo más general, que es cómo es la educación de las primeras infancias, porque es algo bastante complejo. El primer contacto que tienen con la educación los niños desde los 2 años, creo, ¿no? O los 3 años, no recuerdo bien. Bueno, en nuestra localidad la educación inicial comienza a los 3 años. El jardín tiene sala de 3, sala de 4 y sala de 5, pero hay otras localidades y hay otros jardines que empiezan a partir de la sala de 2. Claro, E inclusive hay jardines privados que comienzan a partir de que son bebés, los los niños. maternales serían estos, ¿no? Exactamente, lo que se llama jardín maternal. Bueno, en nuestra localidad comenzaría a los 3 años. Bueno, comienzan a ir al jardín y comienzan, y las docentes comienzan a enseñarles a los niños contenidos como se enseñan en otros niveles, lo que pasa es que están bajados a un nivel inicial, pero se enseña todo, no es Ujú. porque son más pequeños, solo juegan y nada más, no, a través de ese juego, porque creo que es lo principal, el tema del juego, comienzan a aprender los niños, y se trabajan los contenidos como se trabajan en todo, matemática, lengua, las ciencias, pero todo se aprende a través del juego. Claro. Entonces, es muy interesante. Es muy interesante, porque los niños no se dan cuenta que aprenden porque están jugando, pero sin embargo hay un montón de planificaciones que realizamos los docentes, o actividades, o unidades didácticas, o proyectos enmarcados en la educación que llevamos a cabo en el Jardín de Infantes, porque por ahí hay un mito, y eso me gusta siempre decirlo y aclararlo, sobre todo, que en al jardín de infantes van a jugar. Claro, eso te iba a preguntar. Sí, entonces por eso aclarar el tema que al jardín de infantes van a jugar, pero van a aprender sobre todo. Eh, y que, o sea, la educación parte de la familia, y eso lo sabemos porque es uno de los pilares principales, pero nosotros en el nivel inicial enseñamos y aprendemos también, porque también aprendemos de ellos y del perfeccionamiento que vamos haciendo siempre, y de las bajadas ministeriales que tenemos, y bueno, del compromiso que pone el maestro todos los días para que el niño realice actividades, porque no es que a la deriva van al jardín de infantes, otro de los mitos también, que llegan, juegan y se van a su casa. No, hay una organización muy linda, porque es todo a través del juego, pero hay una organización que se tiene que tener en una institución educativa como es el Jardín de Infantes, para llevar a cabo las actividades con los niños. Claro, yo me acuerdo cuando era chico que iba y para mí era jugar nada más, porque, o sea, de los pocos recuerdos que tengo, seguramente he aprendido de ahí porque es la primera enseñanza que uno tiene. Por eso te quería preguntar, ¿cómo se le llega a un chico, a un niño de esa edad, para enseñarle estas cosas? Y bueno, a través del juego, porque vos te planificás, supongamos, un proyecto o una serie de actividades que vos te proponés, y vos jugás con ese nene, pero tenés contenidos, como por ejemplo, no sé, te digo, los colores en una sala de 3, por ejemplo, ya los niños comienzan con el tema de los colores. Bueno, vos preparás actividades, pero ellos no saben que están aprendiendo el color rojo específicamente, pero sí van a hacer actividades para el color rojo, o el azul, o el amarillo, o por ejemplo la numeración, o la lectoescritura. La parte de alfabetización, por ejemplo, comienza en el nivel inicial, no comienza en el primario. Vos comenzás trabajando todo lo que sea numeración, letras, eh, o el tema de las ciencias, el explorar, el manipular materiales, todo eso comienza en el nivel inicial, es el primer paso, y vos haces todo lo pre para llegar a, por ejemplo, todo lo prenumérico para llegar a lo numérico, qué sé yo, el aprender el nombre, que por ahí
también uno dice el nombre lo aprende de memoria, pero a través de ese nombre de memoria que aprende el chico, después lo relaciona con otras letras para aprender otras palabras. Claro. ¿Me entendés? O sea, Sí, es sí. todo un trabajo que se hace para que el niño pueda llegar a un primer grado preparado, digamos, para continuar sus aprendizajes. Sí, porque también hace poco se inauguró una biblioteca en el jardín, ¿no es así? Yo recuerdo de una biblioteca, sí. Eh, Sí, o sea, ustedes también tienen el contacto con las primeras lecturas del niño. sí. Sí, por ejemplo, sí, la biblioteca es una biblioteca que hicieron, es un espacio lúdico para que se llama Olga Suter, Sí, sí, sí. quiero contarlo, yo todavía no estaba en el jardín en ese momento porque estaba trabajando en Villa Cañas, la mayoría de mi trabajo como docente y como directiva lo viví en Villa Cañas, estuve muchos años allá, un día decidí trasladarme a Santa Isabel, estaba el lugar libre, entonces me vine acá, pero la biblioteca ya había sido inaugurada el año anterior. Sí, es un espacio donde los niños tienen diferentes lugares dentro de ese mismo espacio para poder, digamos, para poder comenzar con el tema de la lectura. Miran cuentos, le leemos cuentos, hay alfombras para que trabajar en el piso, hay televisión para que miren videos, hay mesitas para que puedan dibujar y pintar. Sí, sí, es muy lindo ese lugar, es un espacio, nos quedó un poco pequeño porque tenemos gran cantidad de alumnos, pero cuando armamos los talleres, que es una modalidad de trabajo que tenemos en el jardín, se distribuyen los chicos de manera que puedan ir a trabajar a ese espacio también. Sí, es muy importante eso. Mm. Tener espacios. Yo siempre soy, eh, me gusta trabajar por talleres porque son diferentes espacios lúdicos donde los niños pueden ir a trabajar, por ejemplo, el tema de las ciencias, el tema de la construcción, el tema de la dramatización, el tema de biblioteca, el trabajo del cuerpo al aire libre, están los juegos también. La verdad que el jardín brinda todos estos espacios para que podamos hacer estos talleres que nos gusta hacer a nosotros. Nos Bien, parece, aparte, la modalidad taller es, es muy importante para los niños porque ellos se pueden expresar libremente, no necesitan o sí de la intervención del docente, puede estar o no, y aparte es un lugar que les enseña a pensar, a ser, entre comillas, y que nosotros es un lugar muy lindo para poder evaluar también. ujú. Yo tengo una pregunta, porque yo esto nunca lo tuve claro. ¿Se evalúa en el jardín al niño, o sea, su desempeño? Cómo se hace eso? Por supuesto, se evalúa siempre. Y ahí, bueno, la evaluación es un tema muy complejo, no solamente para el nivel inicial, sino para toda la educación. Sobre todo en Sí, este momento que estamos pasando ahora, que después nos vamos a introducir en eso, pero evaluar se evalúa desde que los niños entran al jardín de infantes, hay diferentes maneras de evaluar, se evalúa, nosotros mucho de lo que es directo, la observación directa que hace el docente cuando el niño juega, cuando el niño si participa, si no participa, y todo se vuelca a evaluación narrativa, se hace en el nivel inicial. Se hace evaluación narrativa como un proceso durante todo el año, vos cada contenido que das, evaluás al alumno, te autoevaluás y evaluás la situación. Porque eso es muy importante, o sea, vos evaluás al alumno, pero vos tenés que fijarte que ese alumno está en un entorno. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos pasos para poder realizar este proceso. Y cuanto más evalúas, más seguido evalúas, mejor respuesta tenés para que después hagas de esa evaluación
una retroalimentación para hacer otra evaluación, ¿me entendés? Vos evaluás, suponete, a un niño jugando en el patio, y vos ves cómo juega, de qué manera, cómo se relaciona con el otro, entonces vos después de esa evaluación mirás a ver qué tenés que seguir evaluando, a dónde tenés que volver, qué ideas previas tiene ese alumno, ¿sí? Se evalúa siempre, siempre y todo el año en el nivel inicial, ¿sí? Sí, te lo preguntaba porque en los otros niveles es un poco más claro que se evalúa, porque hay una libreta y hay notas y hay números o letras. Y en el jardín es como que no sabemos cómo es la situación para los que desconocemos sobre educación, ¿no? Por eso te lo Sí, preguntaba. sí, yo considero súper importante que uno evalúe el proceso y no que ponga una nota final, que es un poco lo que se trabaja en secundario Sí. y parte del primario, que se coloque una nota final a un alumno por ahí sin tener en cuenta este proceso. Bueno, nosotros, tanto secundario como primario, como nivel inicial, como superior, trabajamos la evaluación y todos apuntamos a que sea un proceso y a evaluar todo y no la nota final. Lo que pasa es que por ahí también el sistema es el que define, digamos, como en esos niveles como debe ser, pero en el nuestro eh, está muy claro el tema del proceso y que vos lo podés hacer y lo haces en una forma narrativa, vos vas contando, el padre recibe 3 informes anuales en el periodo inicial, digamos, que se le llama el periodo de integración, cuando el niño ingresa al jardín, después vos entregás otra evaluación en el primer cuatrimestre y otra evaluación final, digamos, en el segundo cuatrimestre. Que eso se hace siempre en el jardín, desde hace muchos años. Mm. Bueno, ahora que un poco ya estamos metidos dentro y ya conocemos sobre cómo es la educación en la primera infancia, te quería preguntar, ya pasaron 6 meses casi de educación virtual, por decirle de esta forma. Eh, ¿Cómo se han adaptado ustedes? ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cómo se adaptaron desde el inicio? ¿Cómo es hoy que ya deben estar ya un Sí, poco más ayornadas. más ayornadas? En este sentido, quería saber cómo es la situación. Bueno, mira, cuando comenzó el tema de la pandemia, en un primer momento, te voy a hacer un resumen porque es muy largo todo lo que pasó en estos 6 meses, pero te voy a hacer un resumen más o menos. Lo primero fue incertidumbre, ver cómo nos íbamos a manejar. Eh, Enseguida, inmediatamente, hubo compromiso a nivel institucional de todos los docentes para comenzar a trabajar más allá de los miedos que se presentaron, de la incertidumbre que teníamos, de no saber cómo iba a ser este tema de la pandemia. Lo primero que hicimos fue seguir trabajando. Nunca paramos de hacer, nunca dejamos de hacer, nunca perdimos este vínculo, y lo digo entre comillas porque el tema del vínculo a nivel inicial es un tema aparte que te lo quiero explicar también más adelante, pero nunca perdimos este contacto con los alumnos. En un primer momento mandábamos, ante la desesperación de cómo iba a ser todo esto, mandábamos actividades todos los días. Era, todos los días las chicas preparaban una actividad, pero eran actividades libres, actividades que no estaban enmarcadas en un proyecto, porque no sabíamos cómo iba a seguir el tema de la pandemia, si la pandemia iba a continuar, si no, si iba, cuánto tiempo iba a durar. Entonces mandábamos actividades libres donde, no sé, numéricas o actividades, juegos, sobre todo nos enfocamos mucho en el juego y teníamos que tener el cuidado de decir, no podemos salir de casa, teníamos que manejarnos con lo que había en casa, con los materiales que había en casa, que eso también fue muy difícil para el jardín, porque las docentes tuvieron que prepararse para decir, pensamos una actividad y pensar que lo podemos jugar con un balde, con una cuchara, con los colores que tenemos, porque no se podía salir de casa. Entonces era improvisar, que está muy bien improvisar también, imaginar, crear, o sea, fue muy difícil al principio, y no fue fácil, no fue fácil, yo creo que para todo el mundo no fue fácil, pero la llegada al niño
al niño pequeño era muy difícil porque tenía que ser a través de la familia. Entonces, al principio era mandar actividad a todos hasta que nos pudimos organizar como institución y se pudieron organizar a nivel ministerial, a nivel regional, a nivel supervisión, como para dar las bajadas pertinentes para que nosotros estemos enmarcadas en un proyecto institucional. Nuestro proyecto institucional iba a ser este año, esto que yo te contaba al principio, de juegos, de talleres, de diferentes espacios lúdicos, estaba enmarcado. Claro, lo tuvimos que dejar de lado, un montón de cosas tuvimos que dejar de lado, pero el proyecto institucional al principio, y después pudimos enmarcarnos en este proyecto institucional a través de la virtualidad. Bueno, así que primero empezamos a mandar, o sea, nosotros siempre, el jardín siempre tuvo grupos de WhatsApp de familias. Por ejemplo, todos los padres estaban en un grupo, la docente no pertenece al grupo, pero sí hay un referente, una mamá referente o un papá referente que se mandaban las actividades. En un principio fue eso. Después empezamos a realizar estas reuniones por Zoom o por Meet, que eran virtuales, para una organización institucional. Y ahí comenzamos a armar unidades didácticas, proyectos, secuencias didácticas, enmarcadas en los contenidos que nosotros trabajamos, pero priorizando siempre el tema del juego. Inclusive nosotros armamos proyectos de juego para comenzar, en las salas de 3, en las salas de 4 y en las salas de 5. Bueno, ahí comenzamos a trabajar con estos proyectos, con lo que teníamos en casa, y se empezaron a unir todas las áreas, porque también tenemos educación física y educación musical. Entonces, los docentes de educación física y educación musical empezaron a armar también sus planificaciones para mandar actividades que tengan coherencia también con lo que mandábamos nosotros de juego. Entonces ellos mandaban juegos más al aire libre, para hacer en el patio, o juegos para hacer dentro de casa, y nosotros mandábamos más actividades, a lo mejor lúdicas también, pero que tengan que ver con los contenidos que trabajamos en el jardín. Entonces, nos fuimos organizando, tenemos el acompañamiento de la región séptima y el acompañamiento de supervisión. Tenemos una supervisora muy presente nosotros, que estuvo en todo sentido, para sacarnos las dudas que teníamos, para darnos sugerencias de trabajo, para combatir. Era, ¿qué hacemos cómo hacemos? Y la virtualidad. Entonces, por ejemplo, el tema de la conectividad, fundamental. No todo el mundo tiene conectividad, por ejemplo, computadoras no, claro. Todos a través del celular. Entonces, eso se nos hacía muy difícil, porque el tema es, no tengo internet, datos móviles, entonces no tenían datos. Entonces, ¿cómo llegar a esas familias si no hay datos? Bueno, el docente salía de su casa y entregaba en la puerta a la familia las actividades pertinentes. Entonces, también eso es otra de las cuestiones, que también después, si querés, lo charlamos, porque hay un tema de que, no sé si vos sabrás, pero estamos también en la lucha docente. Sí, conozco el tema. Bueno, entonces estamos con ese tema también, porque no hay conectividad, el gobierno realmente no nos facilitó, ni a los docentes tampoco, porque nosotros estamos poniendo plata de nuestro bolsillo para pagar el internet, para tener un buen internet, porque necesitamos hacer videollamadas, mandar actividades por WhatsApp, o hacer videollamadas, o sea, todo necesita conectividad, y ese tema estuvo un poco difícil al principio. Sí. También nos tuvimos que organizar para ir a facilitarle las actividades. Después también llegaron cuadernillos de nación y de provincia, que nos facilitaron el trabajo, porque bueno, los de nación no venían para todo el alumnado, venían para una sala de 5 y de 4. O sea que sala de 3 se continuaba como veníamos trabajando con el tema virtual. Y después vinieron cuadernillos de provincia,
también para trabajar con los alumnos, pero por ahí a lo mejor los de Nación llegaban, no sé, porque tenían actividades a lo mejor del 9 de julio y llegaban en agosto, entonces quedaban descontextualizados, entonces ¿qué Claro. teníamos que hacer? Nosotros armar las actividades de esos cuadernillos para que los niños después lo puedan trabajar y sacar a lo mejor lo que estaba descontextualizado y seguir con otros. Entonces, y después, otra de las cuestiones es que trabajamos a través de la familia nosotros. Tenemos la comunicación, porque las chicas, por ejemplo, están realizando videollamadas con los alumnos, sobre todo en sala de 5 es muy fácil, en sala de 4, pero en sala de 3 tiene que estar el padre al lado con el niño, porque a lo mejor ese niño todavía no tiene una buena dicción para hablar, o tiene que acompañarlo para tenerle el celular, o sea, Claro. es un poco complicado en el nivel, no es como el te manejas, no, acá hay un trabajo familiar, y otra de las cuestiones muy difíciles que se nos presentó, es el tema de la devolución. Mm, Porque por ahí hay dos cuestiones. La familia a lo mejor tiene un solo móvil para trabajar con todos sus hijos de nivel secundario, primario y jardín, y que le tienen que dar prioridad a veces a secundario por los tiempos o a primario, y por ahí a nosotros el tema de las devoluciones no nos llegan o no puede la familia mm. realizarlas. Sobre eso te quiero parar ahí un rato, porque Sí, me parece interesante, a pesar de la si hay devolución o no, si hubo deserción en el jardín de chicos que han abandonado el jardín. no, en la pandemia no hay deserción, porque No, cada perdón, uno chicos que hayan dejado perdón, de de chicos no, poder, de responder. de Claro. responder, sí, sí, por supuesto. No en las salas de 4 y 5, pero sí en las salas de 3, sí tuvimos, sí, 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 en ese tema estamos trabajando y continuamente nos reunimos virtualmente, vemos de qué manera podemos llegar a las familias para tener respuestas. Ujú. Continuamente. Ese es un tema que nos preocupa y que estamos siempre atentas. Por ejemplo, las docentes no intervenían en los grupos de WhatsApp. Las docentes ahora intervienen en los grupos de WhatsApp. Y lo usamos como una estrategia para que sea más directo el tema de que el contacto y el vínculo de las docentes con la familia. Ese Mm. fue un tema, por ejemplo, una estrategia que buscamos. Después otra de las estrategias es hacer videollamadas. La videollamada y tener el vínculo directo con el alumno nos ayudó a que haya más devolución, más contacto. Entonces, continuamente buscamos estrategias para poder trabajar. Sí, Mm, eso sí. Sí, ujú. sí. Y también no, digamos, no molestar demasiado a la familia, porque también tenemos que entender, por eso, por ejemplo, mandamos una actividad por semana, de las docentes mandan una actividad, más una actividad de música y más una actividad de educación física. Porque consideramos esto de no atosigar a la familia con tanto, porque esa familia también tiene problemas económicos, salir a trabajar, con quién dejo a los niños, cómo me organizo la semana, tienen también otros hijos. Entonces, todo este tema también Mm. uno lo tiene que tener en cuenta. Ahí cuando te hablaba del entorno, ahí tenemos que tener en cuenta en qué entorno se encuentra el niño para poder trabajar. Y otra de las cuestiones es que no todos los niños están en la misma situación. Y no todas las salas responden de la misma manera también. Por eso, por ahí Mm. también lo que nos pasa es que el docente a veces se siente frustrado. Y eso es, nosotros permanentemente, nosotros somos un equipo directivo, que está Patricia Marasovich como vicedirectora, y yo como directora del jardín, que tenemos presencia para todas las docentes cuando nos necesitan.
Por ejemplo, en esta segunda etapa estamos haciendo en este momento grupos de trabajo con la sala de 3, sala de 4, sala de 5, para toda la organización del segundo cuatrimestre. Porque tenemos paros, venimos de una capacitación que bajó el ministerio que la realizamos, entonces nos estamos organizando en este segundo semestre, digamos, que nosotros igualmente en el primer semestre tuvimos que responder a un montón de situaciones que el ministerio nos pidió también. Por ejemplo, tuvimos que realizar evaluaciones, proyectos que fueron entregados, videos donde mostramos cómo la llegada que tuvimos a los alumnos y las planificaciones que tuvimos que realizar. Nosotros tuvimos que hacer todo esto y ahora estamos organizándonos en esta segunda parte. Que quiero aclarar, y es una opinión personal, que me parece que el nivel inicial no va a volver a la presencialidad. Yo lo veo muy difícil, sobre todo en la parte sur. Tengo una perra que está ladrando, me aviso, porque por ahí salen a lo mejor los ladridos, tengo una perrita que por ahí ladra. De volver a la presencialidad yo lo veo muy difícil en el nivel inicial, porque creo que si hay una vuelta se le va a dar prioridad a un quinto año de secundario, a un séptimo grado de primaria, y bueno, con todo el dolor del mundo te digo que, no sé, para mí no vamos a volver. Sí, por eso, me haces introducir a otro tema dentro de esto, que es la situación si los chicos, ¿cómo los ves preparados? Si han podido adquirir esos contenidos, estos a tu juicio, y cómo ven y más que nada, los chicos de salita de 5 que pasan el año que viene a estar en la primaria. Sí, bueno, yo lo que te puedo decir que en el nivel inicial se hace todo lo posible para que el niño salga de la mejor manera preparado. Lo que sí considero que el año que viene, tanto nosotros como los otros niveles educativos, vamos a tener que ver muy bien cómo llega este alumno para comenzar desde ahí. Porque no se van a poder dar contenidos nuevos, o sea, vamos a tener que hacer un análisis muy grande de cómo llega este alumno, tanto recibimos nosotros a los de sala de 3 que dejan para iniciar sala de 4, cómo está este alumno para comenzar de ahí. No se va a poder comenzar con los contenidos que uno tiene en primer grado, a lo mejor en este primer grado van a tener que trabajar algunas cuestiones de sala de 5 que no se pudo trabajar por el tema de la pandemia, no porque uno no haya querido, ¿se entiende? Sí, obviamente. Sí, y va a pasar también en este paso de séptimo grado a primer año. O sea, vamos a tener que estar muy bien preparados los docentes como para abrir nuestras cabezas y decir, bueno, recibimos a estos alumnos y ver todo lo previo que traen ellos como para comenzar a trabajar. En eso creo que tenemos que estar fundamentalmente preparados nosotros. Y tener una conexión muy grande en cuanto a articulación con el nivel primario, como nosotros siempre la tuvimos, porque siempre nos juntamos y comentamos y pasamos las evaluaciones, estos legajos de alumnos de sala de 5 que vienen con una trayectoria desde sala de 3, se pasan a primer grado y continúan trabajándolos todos los años para después pasarlos al secundario. Y eso es tener una trayectoria del alumno. Entonces, teniendo esa trayectoria, vos desde ahí te tenés que saber dónde estás parada para comenzar. Sí, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Pero bueno, ahí está el trabajo arduo que vamos a tener que hacer nosotros el año que viene, que tampoco sabemos cómo va a ser la vuelta el año que viene. En eso también estamos en A eso quiero ir. El año que viene, o pensando en el futuro de la educación, ¿pensás que algo de la virtualidad puede llegar a quedar, o pensás que la educación de primera infancia es inviable de esta forma, si bien se han acomodado y se han ayornado a esta modalidad? Quería saber qué pensás a futuro. Mira, yo soy una convencida en que en el nivel inicial tiene que estar la presencialidad. Lo virtual puede seguir como un trabajo que inclusive lo podamos hacer dentro de la institución, implementando
más tecnología. Pero soy una convencida que en el nivel inicial tiene que estar la presencialidad y el vínculo. El vínculo es fundamental. Nosotros cuando estudiamos el tema del protocolo, que lo estuvimos estudiando en esta capacitación que hicimos, el tema del vínculo, hasta te digo la verdad, cuando lo planteamos, nos agarró como escalofríos. El no poder tocar al alumno, el no poder darle un beso, el no poder tener el contacto, qué pasa con este alumno cuando se cae, qué pasa con este alumno. En nivel inicial el vínculo es fundamental, pero fundamental. O sea, el abrazo, el beso, el contacto, la contención que le damos, porque es fundamental en el nivel inicial. Y todo eso no está ahora. Eso se perdió por completo, porque no es lo mismo vernos que el estar y el decir, te caíste, viniste al jardín con un problema, porque a ver, los chicos también pasan por diferentes situaciones en el nivel inicial. No es que el nene llega siempre al jardín sonriente, y si un nene tiene fiebre, o sea, hablan de que si un nene tiene fiebre durante una jornada de jardín, hay que aislarlo en un cuarto, dejarlo solito ahí hasta que venga su mamá o hasta que venga el comité de crisis para ver qué se hace con este nene. O sea, es muy fría la situación. Sí, yo te diría horrible, me pareció horrible la Horrible. situación que acabas de describir. Horrible, horrible. Entonces, a mí me gustaría que cuando se decida volver en el nivel inicial, se decida volver con el mismo protocolo que nosotros vinimos utilizando todos estos años. Y no con esta frialdad que se plantea ahora. Pero sí creo también que a lo mejor el año que viene volvamos a esta presencialidad, que a lo mejor no va a ser lo mismo, pero sí volver, porque nosotros extrañamos, te digo la verdad, y yo recién estaba, cuando me estaba preparando para esta entrevista que me ibas a hacer vos, yo tengo una agenda que preparé que nos regala siempre el gremio donde estamos, nos regala siempre una agenda, y este año yo la preparé, la voy a mostrar. Ahí están todos mis compañeros, falta solamente una compañera que inició, Julián, que era el profesor de música, que es ahí, ya no está más, ahora está la profesora titular, pero yo extraño esto. Claro. Yo extraño esto. Yo Sí, extraño ir a trabajar todos los días, yo mm, extraño levantarme a la mañana e ir al jardín, yo extraño ver a mis compañeras, yo extraño estar en el contacto directo con las chicas. Yo extraño. Entonces es muy difícil, pero creo que el año que viene vamos a volver. Yo creo que vamos a volver, que vamos a trabajar, esperemos que no haya otra pandemia o que pase otra situación que nos mantenga de esta manera, y deseo que volvamos a trabajar cada una en su institución educativa como nos merecemos. mm. Sí, va a ser así, espero, el año que viene. Bueno, ya se están hablando de vacunas y la posibilidad de que eso nos haga retornar la normalidad que teníamos antes, porque de todas formas va a volver algún día. Bueno, Valeria, te agradezco mucho. Espero Muchas gracias. que puedan seguir trabajando y que puedan seguir proyectando en el jardín, y que algún día retornen con los chicos y los puedan volver a abrazar. Bueno, yo te agradezco, estoy a tu disposición cuando necesites algo o necesitas consultarme algo o quieras saber algo de lo que es el nivel inicial en el Jardín de Santa Isabel. No tenés más que llamarme y te agradezco el espacio que me diste y bueno, y te felicito porque me parece muy importante estas entrevistas que haces. He visto que, bueno, varias, inclusive a Malvina, cuando hiciste lo de Runciman, me encantó, lo estuve mirando también, muy lindo, y bueno, me parece importante porque de esta manera podemos contar un poco cómo trabajamos en esta modalidad remota ahora con la virtualidad, y bueno,
y contar un poco el deseo que tenemos de volver a la presencialidad. Muchas gracias, Francisco.